Hola viewers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En el vídeo de hoy vamos a resolver el examen de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la prueba de PCE de mayo de 2023. Vamos a ello. El examen lo tenéis alojado en la página web de la academia. Para encontrarlo tenéis que entrar en Recursos, bajad hasta la sección de los exámenes resueltos. Y dentro de exámenes resueltos bajamos hasta los exámenes resueltos de selectividad PCE UNED y en la parte de junio de 2023 le daríamos a matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Bueno, vamos a entrar en materia. Empezando por la parte del tipo test, nos dice: de un experimento se sabe que la probabilidad de A es de 0,25, la de B es 0,6 y la de A condicionado a B es de 0,15. Y nos pregunta por la probabilidad de la intersección de A con B. Para ver cómo razonar esto, vamos a hacer el cálculo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Yo sé que por una parte la probabilidad de A me la han indicado como 0,25, por otra que la de B me la han indicado como 0,6 y por otra que la de que A esté condicionado a B es de 0,15. El juego realmente me lo va a estar dando esta última de aquí. Yo debo recordar lo siguiente: cuando tengo una probabilidad condicionada, esto será siempre la probabilidad de que ocurran simultáneamente A y B con respecto a la probabilidad de que ocurra B. ¿Qué es lo que sucede? Que si de aquí hago el despeje de la intersección, me quedaría que la intersección de A con B será igual a la probabilidad de A condicionado a B por la probabilidad de B. Es decir, que sería tan sencillo como hacer 0,15 por 0,6 y esto nos quedará 0,09. Es decir, justo lo que nos está marcando la opción A. Vamos con la siguiente. Si la variable aleatoria x sigue la distribución normal 4, 9, se puede afirmar que, tal cual nos están planteando las opciones, si os dais cuenta, están dando todo el rato de z será igual a lo que sea, sigue en distribución normal 0,1 y en todas nos da lo mismo. Esto nos está indicando que de lo que está hablándose realmente es de la tipificación de la variable. Con lo cual la pregunta de millones: ¿y cómo hace esto yo de tipificar? Pues lo que debo recordar es que si tengo que hacer una tipificación, quiere decir que estoy calculando la probabilidad de que x tome un cierto valor, que vamos a llamarlo por ejemplo j, que esto es un número cualquiera, y esto vamos a hacerle una transformación para que se convierta en z. Z siempre lo calculábamos como lo que valga a x, en este caso j, menos la media poblacional dividido de la desviación típica poblacional, y esto nos dará el valor para z. ¿Esto en qué se me va a traducir? Aplicado a lo que tenemos aquí, yo sé que mu, es decir, la media poblacional, es 4 y que la desviación típica poblacional es de 9. Por lo tanto, z será igual a hacer el valor de x, j, menos 4, dividido entre 9. Aplicando esto entonces al ejercicio, pues veremos que nos quedará que la única opción válida sería la opción A. Vale, continuando entonces con el siguiente ejercicio, nos dice: si el error máximo admisible E para una muestra de tamaño n viene dado por la fórmula del error, podemos afirmar que, pues aquí tenemos que ver básicamente qué relación hay entre el nivel de confianza, es decir, el valor de 1 menos alfa, con respecto al valor del error. Debo recordar varias cosas. En primer lugar, el error siempre va a estar definido, pues eso, como el valor de z de alfa medios por sigma entre raíz de n. De lo que debo recordar es que existe una relación directa, es decir, que cuanto mayor sea el valor de z de alfa medios, mayor va a ser el error. A partir de ahí, ¿cómo podría razonarlo? Si me surge la duda, bueno, pues vamos a utilizar números en concreto. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si mi nivel de confianza es del 95% frente a si mi nivel de confianza es, por ejemplo, el 99%. Si hacemos toda la retahíla de cálculos, veremos que para un nivel de confianza del 95%, z de alfa medios vale 1,96 y para el 99% z de alfa medios pues vale 2,575.
Con lo cual, ¿qué es lo que estamos viendo? Una correlación directa. Cuanto mayor es el nivel de 1 menos alfa, es decir, el nivel de confianza, mayor es el valor de z de alfa medios y, en consecuencia, mayor es el error. Por tanto, es lo que nos dice la opción A. La cuarta pregunta nos dice: el intervalo de confianza para el parámetro mu de la población normal, mu sigma, al nivel de confianza 1 menos alfa, viene dado por... Esta es una definición. Esto es tener clara en la cabeza cuál es la definición de cuál es el intervalo de confianza, que es literalmente lo que dice la opción B. Esto es la media muestral más menos z de alfa medios por, en un cociente, en el numerador la desviación típica y en el denominador la raíz cuadrada de n. Es decir, que es lo dicho, definición pura y dura del intervalo de confianza. El quinto nos dice: la función f de x igual a 7 dividido de x menos 7 presenta una discontinuidad en el punto x igual a 7 y nos piden que identifiquemos qué tipo de discontinuidad es. Pues vamos a calcularlo. Para esto, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Primero, ¿qué sucede en x igual a 7? Esto es tan sencillo como que resuelva la función en 7 y a ver qué sucede. Tendría 7 dividido de 7 menos 7, es decir, 7 dividido de 0, esto nos vale infinito. ¿Qué es lo que va a implicar esto? De primeras, me queda un valor en el que no está definido el dominio, es decir, que tenemos un caso de que tendremos una asíntota vertical. Esto ya nos está indicando sí o sí que vamos a tener una discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿Que queremos tener total y absoluta seguridad? Vamos a comprobarlo con los límites laterales, es decir, el límite cuando x tiende a 7 por la izquierda en la función y el límite cuando x tiende a 7 por la derecha en la función. Debo recordar antes de nada, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de 7 por la izquierda y 7 por la derecha? Pues muy sencillito. Si aquí tenemos esto representando el eje x, tenemos aquí el valor x igual a 7, tengo que preguntarme ¿qué número existe a la izquierda y a la derecha del 7 que sea muy muy próximo pero que no llegue a ser exactamente ese número? En este caso, para 7, pues diríamos, por ejemplo, 6,9999. Y para el caso de 7 por la derecha, 7,0001. Se mire como se mire, lo que haríamos es reemplazar cada uno de estos valores a la función original, en f de x, y veríamos qué es lo que sucede. ¿Esto en qué se me va a traducir? Cuando cojo 7 por la izquierda, estoy cogiendo un número que va a ser ligeramente inferior a 7. Eso implicará que cuando haga el cálculo de la división, me quedará que valdrá menos infinito, y si tomo 7 por la derecha, un número ligeramente mayor que 7, me quedará infinito. Con lo cual, de todas, esto me indica lo siguiente. En primer lugar, que los límites laterales no coinciden, y no coinciden porque nos están dando valores en el infinito. Conclusión, tenemos una discontinuidad que es inevitable porque los límites laterales no coinciden, y este salto infinito, porque bastante evidente, nos han quedado infinitos, vaya. Justo lo que marca la opción A. El siguiente ejercicio nos dice: dada la función f de x igual a menos 3x dividido de en una raíz cuadrada x al cubo más 27, el dominio de la función es... Vale, ¿qué es lo que debo tener en cuenta sobre cómo hacer este ejercicio? Como me están preguntando el dominio, lo primero que tengo que preguntarme es ¿en qué valores la función no estará definida? Dado que se trata de un cociente, en el momento en el que el denominador se me haga 0, entonces no estará definido, con lo cual el punto de partida para saber cuál es el dominio será tomar el denominador, disculpad, ahora sí, raíz cúbica, pero recuerda de x cubo más 27, y esto lo dejo igualado a 0. Mi objetivo ahora es simplemente despejar la x. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? En primer lugar, esta raíz cuadrada, pues como que me está buscando un poco, me la debo cargar. ¿Qué hago? Pues tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad elevo al cuadrado. Esto hará que la raíz con el exponente se vayan. Me quedará entonces que x al cubo más 27 es igual a 0. Es decir, que x al cubo será igual a menos 27. Y ahora de esto, pues tengo que despejar la x. Para eso, lo que haré es calcular la raíz cúbica en ambos extremos. Al hacer la raíz cúbica, elimino la raíz con el exponente y me queda en consecuencia que x será igual a menos 3. Vale, esto me está indicando que justo en menos 3 tengo problemillas. Y ahora la pregunta es,
Ahí va. ¿Y qué pasa? Me valdrán los números que están a la izquierda de menos 3, a la derecha de menos 3, ¿cómo lo puedo saber? Bueno, vamos a partir de la base, o vamos a empezar, que en principio pudiéramos pensar, vale, que sería el dominio de menos infinito a menos 3, y luego de menos 3 a infinito. ¿Cómo puedo saber cuál tramo nos vale? Vamos a escoger un número cualquiera dentro de cada trozo, es decir, por ejemplo, el menos 4 y el 0, mismamente, y acto seguido vamos a reemplazar cada uno de estos valores a la función f de x, es decir, la función e menos 4. ¿Qué me quedaría? No hace falta ni que lo resolvamos, solamente nos importa ver si vamos a poder resolverlo. Esto sería básicamente menos 3 por menos 4 dividido de la raíz cuadrada de menos 4 al cubo más 27. En cuanto a la función en cero, pues sería menos 3 por 0 dividido de la raíz cuadrada de 0 al cubo más 27. Vale, lo que hacemos entonces es resolver cada uno de los límites, perdón, de los trozos de la función. Nos quedaría básicamente 12 dividido de la raíz cuadrada de menos 37 por una parte y por otra 0 dividido de la raíz cuadrada de 27. ¿Qué es lo que sucede? Tengo aquí una raíz cuadrada de un número negativo, por tanto, esto no existe. Y sin embargo aquí me queda 0, un buen resultado que sí que es calculable. ¿Esto qué es lo que me está indicando y qué interpretación debo sacar de todo esto? Pues básicamente que cualquier número que sea desde menos 3 y a la izquierda del menos 3 no me va a valer. Por lo tanto, el dominio de la función será exclusivamente desde menos 3 a infinito. Es decir, justo lo que nos marca la opción A. Vale, pasando al siguiente, tendríamos la función f de x igual a 8x cuadrado de x menos 2, tiene un mínimo en el punto. Este es hacer un estudio de mínimos y máximos normales y corrientes. Para eso lo que haremos en primer lugar es calcular la derivada de la función. Lo que debo tener en cuenta es que es un cociente, por tanto debo aplicar la derivada del cociente. Esto es, derivo el numerador, es decir, que me quedaría 16x, lo multiplico por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, es decir, 8x al cuadrado, por la derivada del denominador, y todo este tochazo dividido del denominador al cuadrado. Seguidamente vamos a despejar el numerador. El denominador es importante despejarlo siempre tal cual está. Nos quedaría entonces 16x al cuadrado menos 32x menos 8x al cuadrado, todo dividido de x menos 2 al cuadrado. Es decir, que esto nos quedaría ya simplificado en 8x al cuadrado menos 32x dividido de x menos 2 al cuadrado. ¿Qué haríamos entonces? Mi objetivo ahora es localizar puntos críticos. Por ese motivo, esto lo vamos a dejar igualado a 0 y ya a partir de aquí sería despejar la x. El denominador lo vamos a pasar multiplicando por el 0. Eso va a suponerme que me quedará que 8x al cuadrado menos 32x es 0. Como tengo una ecuación de segundo grado incompleta, en este caso de las que no tienen término independiente, lo que me interesará es resolverla sacando el factor común. En este caso, el factor común que podría sacar sería 8x, con lo cual me quedaría x menos 4, entre los paréntesis, igual a 0. Luego esto implica que o bien que 8x es 0 o bien que x menos 4 es 0, es decir, x igual a 0 y x igual a 4. Ahora debo averiguar si estos puntos críticos son máximos o mínimos. Para eso lo más sencillo es que utilice intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ver qué ocurre inmediatamente a la izquierda y a la derecha de estos valores. Para eso lo que voy a hacer es intervalos que consideren todo el dominio y voy a hacer cortes en las x que me anulan el dominio, en este caso me anularía el dominio x igual a 2, y con los puntos críticos. Dejándolo todo ordenado de menor a mayor sería entonces de menos infinito a 0, de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a infinito.
Seguidamente vamos a escoger números dentro de cada uno de los trozos, por ejemplo, el -1, 1, 3 y 5, y vamos a reemplazar cada uno de estos valores en la primera derivada de la función, es decir, haríamos primera derivada en -1, primera derivada en 1, primera derivada en 3, primera derivada en 5. Y aquí solamente nos preocupa ver si el signo es positivo o es negativo. Lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores de la función en la primera derivada importante, la que está más simplificada, es decir, en esto de aquí. Un truquillo para que el cálculo sea más sencillo y ágil es que tengamos en cuenta siempre una cosa. Cuando hacemos la derivada de un cociente y tenemos funciones, es decir, algo que tenga x tanto en el numerador como en el denominador, al hacer la derivación nos ocurrirá que el denominador va a ser siempre positivo, de igual cual sea el número que pongamos. ¿Esto qué es lo que implica? Que con que sepa con qué signo me queda el numerador, ya sabré el signo de toda la derivada. En este caso en -1 sucederá que me quedará que el numerador es positivo, con lo cual positivo entre positivo, en -1 es positivo, es decir, que es creciente. El dibujo nos irá para arriba. En 1 nos quedaría básicamente como si hiciéramos 8 menos 32, es decir, que nos quedará el resultado negativo, por lo cual negativo dividido de positivo, negativo, por tanto, es decreciente. Yéndonos en 3, nos quedará básicamente 3 por 3, 9 por 8, 72, menos 32 por 3, es decir, menos 96, luego negativo entre positivo, nos quedará negativo, decrecerá, y finalmente en 5, pues básicamente nos quedaría que el resultado final va a ser positivo, es decir, que va a ser creciente. ¿Esto qué es lo que implica? Que justo en x igual a 0 me está haciendo una forma convexa y en 4 me está haciendo una forma cóncava. Esto es indicativo de que en 0 tengo un máximo y un mínimo en x igual a 4. Contando con esto, como nos preguntan por el mínimo, pues está claro que el mínimo está en x igual a 4. Vale, vamos ahora con el siguiente. Nos dice hallar la integral de esta función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De cara a que el cálculo sea más sencillo, lo más recomendable es que antes de operarla transformemos un poquitín la integral. Tenemos la integral que va de, integral de menos 3x elevado a 4 quintos más 2 por la raíz quinta de x a la cuarta diferencial de x. ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí? Si reconvertimos esta parte de la raíz a un exponente, nos quedaría menos 3 que multiplica a x elevado a 4 quintos más 2 que multiplica a x elevado a 4 quintos. A continuación, lo más cómodo que podemos hacer es agrupar esto. ¿Que nos cuesta verlo? No preocuparse. Sacamos factor común, que en este caso sería el x elevado a 4 quintos, con lo cual nos quedaría la integral de menos 3 más 2 por x elevado a 4 quintos, diferencial de x, y ahora juntamos menos 3 más 2. Es decir, que esto nos quedaría como la integral de menos 1 que multiplica a x elevado a 4 quintos, diferencial de x. Es decir, que esto ya está regalado para resolverlo. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? El tipo de función que es. Como tengo algo que contiene x elevado a un número, esto es una potencial de manual. Por tanto, como potencial que es, la resolvería de la siguiente manera. Si tengo constante la mantengo, con lo cual menos 1 por mi función elevado al exponente más 1, todo dividido del exponente más 1, es decir, que lo que pongo de exponente es lo mismo que pongo aquí, más c. Vamos a operar un poquitín más. Básicamente tendría menos 1, que lo puedo poner aquí como que me afecte solamente a la fracción, y ahora tengo que pensar, vale, ¿cuántos son 4 quintos más 1? Pues 4 quintos más 1 es como si me dijera 5 quintos, es decir, 4 quintos más 5 quintos, x elevado a 9 quintos, esto dividido de 9 quintos más c. Y seguidamente vamos a reordenar
esta parte de la función. Básicamente el 5 que está abajo del todo pasará arriba multiplicando, con lo cual me quedaría como 5 que multiplica a la parte del x que tenemos aquí, que se lo vamos a trabajar ahora, dividido 9, y lo que debo hacer con la raíz es reconvertirla de pasar de exponente fraccional a raíz. Aquí recordad que hay una regla que siempre se cumple. Empecé con raíz quinta, sí o sí debo acabar con raíz quinta, con lo cual será la raíz quinta de x elevado a 9. Vale, este es entonces el resultado final, con lo cual vamos a ver qué opciones me dan. Tenemos la opción A, que está claro que no se cumple ni para atrás, y la opción B, que tampoco se cumple ni para atrás, con lo cual de todas, ninguna de las otras. Vale. El siguiente ejercicio nos dice: una matriz A es escalar si se cumple que los elementos no pertenecientes a la diagonal principal son todos iguales a 1, es diagonal y los elementos de la diagonal son todos distintos o ninguna de las otras. Esto es una pregunta teórica. Debo tener en cuenta en primer lugar qué puñetas es esto de una matriz escalar. El ejemplo más sencillo es una matriz de identidad. ¿Qué característica tiene la matriz de identidad? Que todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son 0 y los números que pertenecen a la diagonal principal son todos iguales y distintos de 0. Por tanto, eso hace que una matriz de identidad se considere que es una matriz escalar. Al igual que, por ejemplo, una matriz escalar de orden 2 sería si fuera, por ejemplo, 7, 0 y luego 0, 7. Por tanto, si miramos las opciones, la única que nos valdría sería la C. Luego nos dice, dadas las matrices A y B, el resultado de hacer 3 por A más 3 por B, todo ello traspuesto será, ¿vale? Este es un ejercicio clásico de ecuaciones matriciales. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Vale? Me dicen 3A más 3B, todo traspuesto. Aquí tengo dos posibles enfoques. El más sencillo, puedo sacar factor con el 3, con lo cual me quedaría, estoy poniendo un gran corchete, 3 que multiplicará a más b, y esto a su vez lo dejaré traspuesto. Básicamente tendría entonces 3 que multiplica matriz A, 0 menos 1 menos 3, 2 más 2 menos 3, 0, 4, y no olvidemos que todo esto tiene que estar reflejado dentro de un corchete, un paréntesis equivalente, pongo aquí con un gran corchete, y todo esto a su vez estará traspuesto. Vamos a centrarnos ahora en resolver la suma de matrices, es decir, que tendríamos 3 que multiplicará a 0 más 2, 2, menos 1 más menos 3, menos 4, menos 3 más 0, menos 3, y 2 más 4, 6. Esto está multiplicado por 3 y a su vez va a estar traspuesto. Haríamos ahora la multiplicación, con lo cual me quedaría 3 que multiplica 2, 6, 3 que multiplica menos 4, menos 12, 3 que multiplica 3, menos 9, y 3 que multiplica 6, 18. Y esto lo debo transponer, es decir, que me quedará, poniéndolo las filas como columnas, 6 menos 12, menos 9, 18. Es decir, 6 menos 9 menos 12, 18, lo que nos indica la opción A. Dada la siguiente inecuación, los puntos x igual a menos 1 y x igual a 0 son, o ambos son valores, o ninguno son soluciones, o x igual a menos 1 no es solución y x igual a 0 es solución. ¿Cómo abordar esto? Tenemos realmente dos posibles enfoques. El primero sería despejar la x y ver cuál lo cumple. El segundo sería reemplazar x y ver si se cumple o no lo que nos pide la inecuación. Yo aquí como recomendación general haría el despejar la x, porque eso nos va a dar una certeza absoluta de qué números nos valen y cuáles no. Para eso tendría 3x menos 7 más 4x mayor o igual a 4x menos 6 más 2x. De primeras debería ver si puedo simplificar algo. Básicamente 4x y 4x, como tienen el mismo signo pero en el lado opuesto de la igualdad, estos se me van a ir. Y seguidamente lo que voy a hacer es, por una parte, agrupar los términos que tengan x, y por otra, los términos que no tengan x se me van a quedar en el otro extremo, es decir, 3x menos 2x mayor o igual que menos 6 más 7.
Y ya de aquí lo tendría la respuesta. 3x menos 2x me quedaría que x es mayor o igual a menos 6 a 7, 1. Es decir, que se darán soluciones todos aquellos valores de x que sean mayores o iguales que 1. Es decir, que ninguno de estos valores es solución. Y finalmente nos dice, dada la ecuación tal, un punto solución es, en este caso en concreto lo que debo hacer es reemplazar los valores de x y de y que me dan en cada coordenada, es decir, en 1 y 1 y en 0 y 1, y ver cuál cumple la condición de la ecuación. Es decir, para el punto dijimos 1, 1. Pues va a ser literalmente hacer esta función en 1, 1, es decir, menos 6 por 1 más 8 por 1 menos 6 mayor o igual que 2 por una parte, y por otra en 0, 1 pasaríamos menos 6 por 0 más 8 por 1 menos 6 mayor o igual que 2. Vamos a resolver cada uno de ellos. Básicamente sería menos 6 y menos 6 menos 12 a 8. Nos quedaría menos 4 mayor o igual que 2. En el otro nos quedaría menos 6 por 0, 0, luego sería 8 menos 6, 2, mayor o igual que 2. Y ahora viene el momento de decirse, ¿y qué es lo que se ha claro de todo esto? Ahora me pregunto, ¿tiene sentido que menos 4 sea mayor o igual que 2? Y la respuesta es no. Menos 4 siempre va a ser un número que va a estar por debajo del 2, por tanto, lo que sacamos en claro es que el punto 1, 1 no nos vale. Sin embargo, en el caso del punto 0, 1 sucederá que 2 es mayor o igual que 2. ¿Tiene sentido que 2 sea mayor o igual que 2? La respuesta es que sí, porque se cumple como mínimo el que sea igual a 2. Por tanto, el punto 0, 1 nos vale, que es justo lo que nos dice la opción B. Vale, y pasando ahora a la parte de desarrollo, tendríamos aquí tres ejercicios. Uno de matrices, otro de funciones y el último de la parte de estadística y probabilidad. Vale, empezando en primer lugar por el de matrices, nos dice, dadas las siguientes matrices A y B, calcular la matriz A, calcular la matriz B y calcular la matriz X para que simplifique la ecuación 3x más A igual a B. ¿Qué es lo que debemos hacer en cada uno de los pasos? Para averiguar el valor de la matriz A, lo que debo hacer literalmente es operar las matrices que conforman esta matriz A. Es decir, que primero tomaríamos lo que está dentro del gran corchete, multiplicaríamos el 4 por la matriz que se encuentra a su derecha y nos queda 4, 12, 12, 4. A continuación sumamos las dos matrices, que luego nos quedaría 1 y 4, 5, 3 y 12, 15, 6 y 3, 18 y 3 y 4, 7. Y seguidamente multiplicamos por 3, quedándonos 15, 45, 54 y 21, que esa es la matriz A. En cuanto a la matriz B, lo que debo hacer es multiplicar las dos matrices que nos han puesto aquí y lo que me quede lo multiplico por 3. Es decir, haríamos la multiplicación de las dos matrices siguiendo la operación habitual y nos quedaría 8, 19, 7, 14. Multiplicamos cada uno de los números por 3 y nos queda 24, 57, 21, 42. Teniendo ya las matrices A y B, resolveríamos la ecuación matricial. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo, para poder despejar la matriz X, debo dejarla aislada. Esto es, que voy a pasar la matriz A de la izquierda de la igualdad a la derecha y por el camino me va a cambiar el signo negativo. Multiplicar por 3 lo debería pasarlo al otro lado de la igualdad como si estuviese multiplicando por un tercio, con lo cual si hago un tercio de B menos A, obtendré lo que vale la matriz X. Luego haríamos un tercio que multiplica A, matriz B menos la matriz A, las que tuvimos antes, nos quedaría un tercio que multiplica a 9, 12, 33, 21 y eso nos dará la matriz resultante 3, 4, 11, 7, siendo esta la matriz X que estábamos buscando. Un ejercicio, la verdad, bastante asequible y sencillito. Dada la función f de x cuya segunda derivada es menos 30x y cuya gráfica presenta un mínimo en el punto menos 2,5, nos pide que sacamos la primera derivada de la función, la propia función original f de x y el máximo de la función. Vale, ¿cómo resolveríamos esto? Me están dando la segunda derivada y me dan como pista que pasa por el punto menos 2,5. Primeramente, lo que tengo que hacer es resolver la integral de la segunda derivada para obtener como tal la derivada de f de x.
En ese sentido, pues haríamos la integral normal y corriente. Nos quedaría de menos 30x, que eso sería una constante que multiplica a x elevado a 1 en este caso, y la integral nos quedaría resuelta como menos 15x al cuadrado más c. Recordad que esta función es el tipo potencial. Una vez ya sé esto, vamos a aplicar un razonamiento. Si yo sé que la primera derivada es menos 15x al cuadrado más c, y yo sé que la función tiene un mínimo en menos 2,5, esto implica lo siguiente, que para que haya un mínimo en x igual a menos 2, eso implica que he tenido que tener que menos 2 fuera un punto crítico. Y ahora debo pensar, ¿y cómo saco los puntos críticos? Para hacer un punto crítico, tomo la primera derivada de la función, la igualo a 0 y despejo x. Eso lo que me está diciendo básicamente es que la primera derivada menos 2 vale 0. Si yo sé eso, y yo sé que la primera derivada es menos 15x al cuadrado más c, reemplazo en x por menos 2. Y de aquí hago el despeje de c, quedándome como resultado que c vale 60. Eso implica que la primera derivada sería menos 15x al cuadrado más 60. Esta n, por cierto, en mi caso, que es una mala posición. Me piden luego que saque la función f de x. El razonamiento va a ser muy similar al anterior. Primero debo sacar la integral de la derivada, es decir, de f' de x, para obtener f de x. Como la función derivada es menos 15x al cuadrado más 60, su derivada sería menos 5x al cubo más 60x más c. Esto me está indicando pues que sería esencialmente una función potencial y luego la constante. Ahora vamos a interpretar esto, de que nos dice que tiene el mínimo en menos 2,5. Como el mínimo está en la coordenada menos 2,5, esto implica que la función en menos 2 sí o sí debe ser igual a 5. Y yo sé que la función original es menos 5x al cubo más 60x más c, por lo cual de todas haríamos la función en menos 2, es decir, reemplazamos menos 2 en lo que corresponda, es decir, donde está el término al cubo y el término con x, y lo que me quede le igual a 5. Y a partir de aquí hago el despeje de c, quedándome que la constante c vale 85. Luego la conclusión será que la función original será menos 5x al cubo más 60x más 85. Y finalmente me dice el tercer apartado que se calcule el máximo de la función. Lo que debo tener en cuenta básicamente es que primero debo averiguar los puntos críticos de la función. Yo sabía, que porque me había indicado, que en x igual a menos 2 teníamos un mínimo. Eso implica que necesito encontrar otro valor en el que tengamos el máximo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para poder resolver esto, vamos a tomar la primera derivada, la vamos a igualar a 0 y despejamos a x. Vamos a despejar puntos críticos. Básicamente llegaríamos a que x sería más menos 2. Sobre esto tenemos dos formas de comprobar si se trata de un máximo o de un mínimo. O bien uso el criterio de la segunda derivada, o bien utilizo el criterio del crecimiento y del decrecimiento. En este caso se ha optado por el intervalo de crecimiento y de decrecimiento porque se ha considerado oportuno, pero que realmente llegaríamos a la misma conclusión con un método u otro. ¿Qué es lo que hacemos? Primero necesito poner el dominio de la función considerando como puntos de corte dentro del propio intervalo los valores que me anulen el dominio de la función, que en este caso el dominio de la función son todos los reales, no hay ningún problema, y metería también como cortes los valores que me han quedado como puntos críticos, en este caso el menos 2 y el 2. Eso implica que haría un intervalo que irá de menos infinito a menos 2, luego otro de menos 2 a 2 y luego otro de 2 a infinito. Seguidamente escogemos un número dentro de cada uno de los trozos y lo reemplazamos en la primera derivada. Importante, en esto de aquí. Haciendo el reemplazo llegaríamos a la conclusión de que en el tramo de menos infinito a menos 2 la primera derivada es negativa, en el de menos 2 y 2 es positivo y en el de 2 a infinito es negativo. Eso implica que en menos 2 pasa de decrecer a crecer, eso indica que hay un mínimo, y en 2 pasa de crecer a decrecer, lo cual indica que se trata de un máximo. Como lo que nos pregunta es cuál es el punto en el que se encuentra el máximo, ya sabiendo que en x igual a 2 puede tener el máximo, averiguaré la coordenada y correspondiente a ese punto máximo. Es decir, que reemplazo 2 en la función original y despejo con eso la y. Me queda que la y vale 165. Eso implicará entonces que el punto máximo está en la coordenada 2, 165. Finalmente tenemos el ejercicio de probabilidad. Nos dice,
En una empresa de productos cosméticos se toma la siguiente muestra de 9 botes de crema hidratante, obteniendo los siguientes pesos en gramos: 88, 90, 90, 86, 87, 88, 91, 92 y 89. Se sabe que la distribución del peso de los botes de crema sigue una distribución normal con desviación típica de 10,8 gramos. Nos pide determinar la distribución que seguirán los pesos medios de los botes de crema, es decir, que definamos cuál es el valor de mu y sigma. Identificar los distintos parámetros que intervienen en la construcción del intervalo de confianza, explicando su significado y el valor que toman. Y por último, hallar el intervalo de confianza al 95% para la media de la población. Vale, lo primero que tengo que saber para poder definir cuál es la distribución de los pesos medios de los botes de crema es que necesito averiguar cuál es la media que voy a considerar como media poblacional. Para eso lo que vamos a hacer es tomar la media aritmética de los datos que me dieron, es decir, haría el sumatorio, la suma de todos los distintos valores, esto lo divido entre la muestra de 9 y me quedará que el peso medio es de 89 gramos por bote. Esto implicará que la distribución será una distribución normal de media 89 gramos, desviación típica 1,8 gramos. En cuanto a los componentes que intervienen en el intervalo de confianza, tendríamos por una parte X con la rayita, que se refiere a la media muestral. Luego estaría el dato de 1 menos alfa, que es decir, mi nivel de confianza, es decir, cuál es la probabilidad de que la media se encuentre dentro del intervalo. Después tendríamos Z de alfa medios, que es lo que se va a llamar el valor crítico, el cual está asociado con el nivel de confianza. Y es aquel que nos permite que se cumpla, que se ajuste a la distribución normal 0,1, en la que se cumple que la probabilidad de que menos Z de alfa medios sea menor o igual que Z y sea a su vez menor o igual que Z de alfa medios. Sigma, es decir, esta U con el radio alargado, es la desviación típica, esto es el grado de dispersión que tienen los datos. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el valor, mayor es la dispersión de estos datos, es decir, más separados están, y cuanto menor es ese valor, más agrupados, concentrados van a estar. N se refiere a la muestra, esto es al conjunto de datos que se han obtenido y que pertenecen a la población. Y finalmente el error de estimación se está refiriendo a la máxima desviación permitida para que un dato caiga dentro del intervalo. Y finalmente el apartado C, que nos pide calcular el intervalo de confianza al 95%. En primer lugar, necesito averiguar cuál es el valor de Z de alfa medios. ¿Qué es lo que debo tener en consideración? Que si la probabilidad asociada a que Z de alfa medios sea un valor correspondiente al 95%, me tenga que su probabilidad es de 0,975, eso implicará que, mirándolo dentro de la tabla de la distribución normal, Z de alfa medios será de 1,96. Sabiendo eso, sería básicamente hacer el cálculo. Diríamos entonces que esto sería la media, es decir, 89, más menos Z de alfa medios, 1,96, por la desviación típica que me dieron de 1,8, dividido de la raíz cuadrada de n, 9, que me lo dieron también al principio, que eran los 9 botes de crema. Es decir, que me quedaría 87,824, 90,176. Eso lo que implica es que el peso medio estará comprendido entre 87,824 gramos y 90,176 gramos, con una confianza del 95%. Y como tal, esto sería todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos veremos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!